Primero que todo, ok. Ya, primero que todo, les damos la bienvenida a esta ayudantía que se va a tratar sobre la etiopatogenia de la diabetes mellitus tipo 1 y 2. Y fue realizada, o va a ser realizada, por María José Vega, mi compañera y nuestra compañera de cuarto, y que les habla Felipe Castillo. ¿Ya? Entonces, a resumida cuenta, estas van a ser 6 preguntas que la vamos a desarrollar en el momento. Vamos a dar un pequeño espacio para que ustedes puedan responder y ahí vamos a ver por qué alternativa era correcta y cuál era lo incorrecto de las restantes. Pero todo esto basado en casos clínicos, ¿ya? Entonces, acá viene el primer caso que se trata de lo siguiente. Mujer, cualquier duda, cualquier cosa, me interrumpen nomás, ¿ya? Entonces, es una mujer de 17 años de edad sin antecedentes médicos. Consulta en el CEFAM por un cuadro de polidipsia, poliuria y baja de peso de aproximadamente 5 kilos en 3 meses, con un apetito aumentado. Al interrogatorio dirigido, niega antecedentes familiares de enfermedades metabólicas, como diabetes, hipertensión. Al examen físico general, eh, perdón, destaca signos vitales normales, una leve deshidratación de mucosas y un IMC en rango normal, o sea, normopeso. En el examen físico segmentario no se encontraron hallazgos. En el examen de laboratorio destaca una glicemia de 210 miligramos por decilitro, frente a lo cual la madre de la paciente demuestra su extrañeza, ya que menciona que habría llevado a su hija a chequeos generales en años previos, en los cuales los valores de la glicemia habían sido normales. Entonces, frente a este caso clínico, la pregunta 1 trata sobre, con respecto a la hipótesis diagnóstica más probable, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? Letra A. La ausencia de antecedentes de diabetes mellitus tipo 1 en familiares de primer grado prácticamente descarta el diagnóstico de diabetes tipo 1 en nuestra paciente. Letra B. La glucolipotoxicidad es la principal causa que explicaría la alteración subyacente en las células beta del páncreas de la paciente. Letra C. Es probable que los mecanismos fisiopatológicos subyacentes al cuadro ya se estarían desarrollando en el periodo en el que la paciente presentó pruebas de laboratorio normales referente a la homeostasis de glucosa. Y letra D. Corresponde a una paciente diabética tipo 1 en fase de marcadores génicos o genéticos. Por lo tanto, es sumamente necesario determinar su susceptibilidad genética mediante los genes IDDM. Entonces vamos a abrir la, la pregunta. Ahí está abierta la pregunta, ¿no? Sí, está abierta. Ya. Entonces, respondan y ahí creo que podríamos, y me dicen si a lo mejor pasé el caso clínico muy rápido, si me devuelvo o me quedo en la Sí, pregunta. puedes volver un poquito, por favor. Ya, ahí está. Bueno, ahí respondió. Ya. Sí. Entonces, los 4 respondieron correctamente. ¿Ya? Pero vamos a ver cómo se enfrentaba esta pregunta. Ya. En primer lugar, como todo caso, no solo como pregunta, sino cómo nos enfrentamos a cualquier caso clínico en la vida, en la práctica clínica, debemos empezar de lo más general a lo más específico. Entonces, en primer lugar, nuestra paciente presentaba polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. Entonces ya nosotros podemos tener una sospecha de que podríamos estar ante un síndrome hiperglicémico agudo, cuya etiología más probable sea una diabetes mellitus. ¿Ya? Ahora, nos tenemos que preguntar, ¿es diabético tipo 1 o tipo 2? Y solamente con clínica podemos orientar nuestra sospecha diagnóstica frente a algún tipo u otro. El principal, diría yo, es la edad. La diabetes tipo 1 es característica de pacientes jóvenes. Se menciona que menor de 25 años. Casi la mitad de los casos menores de 10 años. En cambio, el tipo 2 es mayor de 45 años, ¿ya? Es una enfermedad más crónica y asociada a otras cosas. Sin embargo, actualmente no es solo la pandemia de COVID-19 la que nos estamos enfrentando, sí es la pandemia también de la obesidad y de todo el perfil de riesgo cardiovascular que eso conlleva. ¿Eso en qué se traduce? Que cada vez se puede diagnosticar diabetes mellitus tipo 2 a edades más tempranas, incluso en adolescentes. Entonces, ahí a veces podemos tener algunas dudas si efectivamente es tipo 1 y tipo 2. Entonces, además de la edad,
podemos tener otras cosas para ayudar en nuestra sospecha diagnóstica. En primer lugar, el tipo 2 se asocia a un síndrome metabólico, a un perfil cardiovascular de riesgo, o sea, paciente con sobrepeso, con obesidad, con antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2, de hipertensión, etc. ¿Ya? Como lo van a ver más adelante y como les voy a explicar, la diabetes mellitus tipo 2 tiene un fuerte componente genético o de herencia. Entonces, familiares en primer grado con diabetes mellitus tipo 2 puede orientar el diagnóstico. La diabetes mellitus tipo 1, por otro lado, se caracteriza por un severo y precoz compromiso de la secreción de insulina, pero muy importantemente, además de esto, que no se asocia a insulinoresistencia de forma inicial, a diferencia de la diabetes mellitus tipo 2. Por lo tanto, el examen físico también nos puede ayudar. Entonces, volviendo al caso clínico, el examen físico era paciente normopeso y además examen físico sin otros hallazgos, como por ejemplo acantosis nigricans, acrocordones. Entonces, todo esto nos puede llevar a que la balanza se vaya o se incline hacia la diabetes tipo 1. Y ya tenemos nuestra sospecha bastante más clarificada y lo que nos queda es confirmarla. Acá le adjunto los criterios de confirmación diagnóstica que establece la guía MinSal, o sea, la guía de diabetes mellitus del 2013. ¿Ya? Esto no entra en fisiopatología, pero para que recordemos y que les pueda ayudar en diabetes mellitus, o sea, en medicina interna o en la vida en general. Entonces, nuestra paciente se le confirmaba el diagnóstico mediante el primer criterio, que este es el glicemia basal mayor de 200 con síntomas asociados. ¿Ya? Entonces, ahora estamos en diabetes mellitus tipo 1. ¿Cuáles eran las fases de esta? En modo de resumen. Primero tenemos la fase de marcadores génicos, y esto es muy importante y generalmente lo preguntan, que el efecto de la herencia en esta enfermedad es bastante discreto, es menor que la diabetes tipo 2. Entonces, el efecto de la herencia puede pesar en estos pacientes, pero no de forma preponderante. Se dice que el tener un familiar de primer grado con riesgo, o sea, con el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, le da al caso índice un riesgo de un 7%. O sea, al final del día es un poco riesgo. Ahora, también se ha asociado que la herencia de cierto polimorfismo de ciertos genes aportan en la susceptibilidad. O sea, aportan en tener un mayor riesgo de tener diabetes mellitus tipo 1. Y comúnmente estos genes se le denominan IDDM. Y es muy importante, y acá está en negrita, que es susceptibilidad. O sea, el solo hecho de tener estos polimorfismos no te asegura desarrollar la diabetes mellitus tipo 1. O sea, no es un 100% de que vas a tener esta patología, pero sí tienes cierto riesgo. La mayoría de los pacientes con marcadores génicos no desarrollarán diabetes mellitus tipo 1. Ahora, principalmente en estos genes hay dos, los genes del complejo de mayor histocompatibilidad y el gen de la insulina. En este primer grupo de genes se asocian los polimorfismos al complejo de mayor histocompatibilidad 2, que corresponden a la presentación antigénica por células profesionales. Mientras que el gen de la insulina se genera alteraciones en las secuencias involucradas en la presentación antigénica en el timo. ¿Ya? Esto a modo de resumen. También existen otras mutaciones que tienen que ver con el proceso de tolerancia central y periférico y se asocia a otras enfermedades autoinmunes. El gen aire, mutaciones en el gen aire y mutaciones en el FOXP3. Por temas de tiempo no voy a ahondar mucho en el detalle, pero es importante que tengan alguna noción de esta para también comprender cómo es el fenómeno de tolerancia central o el fenómeno de pérdida de tolerancia central y periférico. Obviamente, si tienen alguna duda, me la dicen y ahí vamos detallando cualquier cosita. Ya. Sin embargo, acá solamente hay una susceptibilidad. Existe un evento que puede gatillar la respuesta inmune. ¿Cuál es este evento? Se genera como hipótesis la hipótesis viral, que puede afectar por dos mecanismos, esto desde la hipótesis. Una lisis viral, o sea, una infección viral en las células beta-pancreáticas que genera su destrucción y su liberación de antígenos, que van a dar la respuesta inmune posterior, o el mimetismo molecular, donde la infección por un virus, se menciona aquí el Coxsackie, genera los antígenos propios del virus. Entonces se gatilla una respuesta inmune contra los antígenos del virus, pero como estos tienen cierta similitud con la enzima glutamato deshidrogenasa de las células beta pancreáticas, puede existir una reacción cruzada
una respuesta cruzada de la respuesta inmune y generar la destrucción inicial de las células beta pancreáticas. ¿Ya? Y este es el efecto ambiental que se asocia a esta enfermedad, diabetes mellitus tipo 1. En la segunda fase tenemos la fase de marcadores inmunológicos. Esta se gatilla una respuesta inmune tras la presentación de autoantígenos, como ya les mencioné, y principalmente estamos que, ya, recordemos que la inmunidad adaptativa tiene dos bracitos, por así decirlo, la inmunidad celular y la humoral. Es muy importante, y esto también lo preguntan, que es la inmunidad celular la que genera el mecanismo fisiopatológico de la destrucción de las células beta en esta patología, que es un mecanismo de, entonces, de daño tipo 4, o sea, inmunidad celular con linfocitos citotóxicos, T citotóxicos y macrófagos. Esto es muy importante. También es importante esto, que el otro brazo de la inmunidad adaptativa es la inmunidad humoral, que produce anticuerpos antiislotes, pero no tienen función patogénica, no tienen, y solamente nos ayudan en el diagnóstico, como les voy a comentar más adelante. Por último, tenemos la fase de marcadores metabólicos. Como verán, la destrucción de las células beta llega a tal punto en que no hay secreción o es muy baja la secreción de insulina, por lo tanto tenemos una insulinopenia. La concentración es tan baja de insulina, va a hacer que el glucagón o la secreción de glucagón se escape por falta de inhibición y genera una hiperglucagonemia. Y estos dos factores son la base que explica la hiperglicemia de estos pacientes y la tendencia a desarrollar complicaciones agudas como la cetoacidosis diabética, como lo van a ver en una ayudantia posterior. ¿Ya? Es muy importante que recuerden este concepto, insulinopenia, ¿ya? Porque no es lo mismo baja concentración plasmática de insulina que insulinopenia. La insulinopenia es una concentración plasmática de insulina muy, muy baja, ¿ya? Y que eso va a ser muy importante comprender este concepto como le digo, en el seminario posterior o en la ayudantía posterior de la cetoacidosis diabética versus la otra complicación aguda que es el síndrome hiperosmolar hiperglicémico, ¿ya? Es muy importante que tengan eso en cuenta. ¿Cuál es la historia natural de la diabetes mellitus tipo 1? De forma más rápida, tenemos este gráfico que está en su apunte y es bastante entretenido y da harta información. En esta curva tenemos el tiempo y en esta vemos la glicemia de ayuno y esta es la masa de células beta. Esta es la fase de marcadores génicos. Como ven, los anticuerpos están negativos y hay una normalidad en la glicemia y en la masa de células beta. Luego está el evento. Luego se gatilla la respuesta inmune y tenemos el primer brazo, que es el brazo de la inmunidad humoral, que cambia y genera anticuerpos. Y tenemos el segundo brazo que genera la inmunidad celular. Y la inmunidad celular es la responsable de esta caída de la masa de células beta pancreáticas. Pero es muy importante esto. Hay una caída de la masa de células beta pancreáticas, pero normalidad de la glicemia. ¿Por qué? Porque cada célula beta pancreática en condiciones normales puede aumentar su secreción de insulina frente a ciertas condiciones, como por ejemplo una comida copiosa. Entonces, a esto se le llama la reserva pancreática. Ahora, en condiciones patológicas, volviendo al gráfico, si disminuye la población de células beta, las que están remanentes, o sea, las que por así decirlo se salvaron del fenómeno inmune, aumenta su secreción por células remanentes, es decir, se utiliza la reserva pancreática. Y acá, utilizando esta reserva, se mantiene la glicemia de ayunas. Pero llega un punto en que la masa de células beta pancreáticas es tan pequeña que no puede generar la homeostasis de glucosa y se gatilla la glicemia, se eleva la glicemia de ayuno y entramos a la fase de marcadores metabólicos. ¿Ya? Es muy importante que en el periodo anterior de la fase de marcadores inmunológicos, en las etapas más tardías, puede tener un test de tolerancia a la glucosa oral anormal. ¿Ya? Y eso se explica porque si bien hay una muy poca reserva pancreática y esa muy poca reserva se está usando para mantener la glicemia basal. Entonces, ante un estímulo exógeno, no se va a poder utilizar la reserva porque no hay reserva, entonces va a generar este test anormal o intolerancia a la glucosa. Entonces la pregunta 1 versaba lo siguiente.
la respuesta correcta era la letra C, como bien contestaron todos. En el periodo que la madre de la paciente dijo que tenía valores normales en los chequeos generales, es muy posible que la paciente estaba en esta etapa, donde ya existía el mecanismo fisiopatológico desarrollándose, pero la glicemia estaba normal. Y acá le adjunto la justificación a cada alternativa incorrecta. Por ejemplo, la primera es que la herencia en diabetes tipo 1 es bastante baja en la importancia, entonces no se puede descartar el diagnóstico por eso. La B es que la principal causa es el mecanismo inmune, no la glucotoxicidad. Y por último, esta paciente ya tenía alteraciones de la glicemia, por lo tanto estaba en la fase de marcadores metabólicos. Por lo tanto, ya marcadores génicos y el resto estaba bastante incorrecto. No sé si tenían alguna duda. ¿No? Ya. Cualquier cosa me interrumpen nomás. Ya, pregunta 2. Aquí vamos a abrir la votación al tiro. Entonces, seguimos en el mismo caso. En función de la clínica, como de los resultados de examen de laboratorio, el paciente, o sea, la paciente, fue diagnosticada diabética tipo 1. Sin embargo, esto es muy importante, aunque aún no se inicia el tratamiento con insulina exógena. Con respecto a la historia natural de esta enfermedad y a los mecanismos fisiopatológicos involucrados en ellas, es posible afirmar que, letra A, niveles aumentados de los anticuerpos antiislotes traducen una mayor severidad de la enfermedad. B, si aún persiste en alguna duda diagnóstica, es posible realizar una prueba de reserva de insulina. Si se obtiene como resultado una elevación significativa del péptido C, se confirmaría el diagnóstico de diabetes tipo 1. Letra C, durante etapas tempranas de la fase de marcadores inmunológicos, era esperable haber encontrado una prueba de reserva de insulina positiva. Y letra D, en la fase de marcadores inmunológicos se destaca el autoanticuerpo contra el transportador de zinc por ser el de aparición más temprana y precoz. Entonces, ahí ya. Se votó. Acá la alternativa correcta era la letra C. Y ahí vamos a ver por qué. Vamos a finalizar. Ya. Tenemos, ya. Diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. En esta paciente ya se le realizó el diagnóstico, pero podemos ver la fisiopatología de otra prueba que nos puede ayudar. Sin embargo, acá les dejé un extracto de la guía del MinSal de la diabetes tipo 1. Esto no entra en fisiopatología, pero nuevamente para que, por si le ayuda en medicina interna o en etapas posteriores. Menciona que si el cuadro clínico es claro, no es necesaria la confirmación diagnóstica de la diabetes mellitus tipo 1 con marcadores inmunológicos. También, solo se debe medir el péptido C ante duda diagnóstica. Ministerio de Salud, ¿ya? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora, en el apunte se menciona la prueba de reserva de insulina. ¿En qué consiste esta? Una inyección única endovenosa de 1 miligramo de glucagón en el ayuno. Entonces, como ya sabemos desde fisiología, el glucagón estimula la secreción de insulina. Entonces hay un aumento. Y si hay un aumento de insulina, hay un aumento del péptido C. ¿Por qué? El péptido C se libera de forma conjunta con la insulina y se libera de forma equimolar. ¿Ya? Entonces, es el péptido C el que nos ayuda a estudiar la secreción de insulina endógena. No sé si saben por qué se mide el péptido C y no la misma insulina como marcador de secreción de insulina endógena. ¿Le han mencionado algo en otros ramos? Porque la insulina tiene muy baja, o sea, muy corta vida media. Disculpa. La insulina endógena tiene muy corta vida media. Sí, exactamente. Recordamos que la insulina se libera al territorio de la vena esplénica y llega al tiro ¿cómo se llama? Al territorio hepático, al hígado. Entonces, el hígado es uno de los principales como por así decirlo, consumidor de insulina, por lo tanto, baja muy rápidamente su concentración después de su secreción. Entonces, no es tan estable la concentración de insulina y el péptido C, a diferencia, no pasa por como por efecto de primer paso,
como si lo llevamos a farmacología. Entonces, eso es la principal razón. Y también hay una segunda razón, de que después en pacientes con tratamiento de insulina exógeno, por laboratorio tú no puedes diferenciar la insulina endógena de la insulina exógena. Entonces ahí hay un error de laboratorio. En cambio, el péptido C te permite diferenciar la secreción endógena. ¿Ya? Ya. Ahí se fue alguien. Que le vaya bien. Y que la grabación va a estar en YouTube. ¿Ya? Muchas gracias por venir. Ya. Entonces, si el glucagón por ABC motivo no estimula la secreción de insulina, entonces va a haber un valor de péptido C sin cambios. Ya, volviendo a este gráfico que les mencioné anteriormente, podemos ver acá en una primera instancia, no hay afección de la homeostasis de glucosa, ni tampoco de las células beta. Entonces en esta etapa, la prueba de reserva de insulina será positiva, al igual que las etapas precoces de la fase de marcadores inmunológicos. Porque si bien se está utilizando la reserva para mantener la glicemia basal, el resto existe cierto nivel de reserva que puede actuar frente a un estímulo exógeno, a diferencia ya de la fase de marcadores metabólicos, donde ya no hay reserva, entonces ni siquiera se va a poder medir el péptido C en condiciones basales, o va a estar muy bajo, ¿ya? Y obviamente no va a poder incrementarse mediante, ¿cómo se llama? Glucagón. Ahora, un poco sobre la patología de la célula, o sea, de la diabetes mellitus tipo 1, recordemos este esquema que ayuda bastante. En una primera instancia hay células, ¿ya? Beta pancreáticas, y por efecto del evento que yo les mencionaba anteriormente, liberan los antígenos. Y estos antígenos son reconocidos por las células presentadoras de antígenos profesionales y lo llevan a los linfonodos pancreáticos. Y aquí se gatilla la respuesta inmune. La celular genera una infiltración de monocitos, de linfocitos y macrófagos, generando la insulitis, y el segundo brazo, que era el humoral, genera anticuerpos contra antígenos. Ahora, los antígenos primarios son aquellos primeros antígenos que son liberados y corresponde a la insulina y al GAD. Luego del proceso de insulitis hay una destrucción celular y se liberan nuevos antígenos que son antígenos más, por así decirlo, de más difícil acceso para el sistema inmune. Y estos antígenos generan una segunda respuesta inmune, ¿ya? Y la respuesta inmune humoral va a generar nuevos anticuerpos, por ejemplo, contra antígeno del transportador de zinc o fogrina, y la inmunidad celular puede generar un nuevo ataque mononuclear de linfocitos y macrófagos a las células beta. Y al final vamos a tener islotes atróficos, y esto es muy importante porque también generalmente lo preguntan, que todo este fenómeno inmune solamente ataca a las células beta pancreáticas. Las alfa y las gamma se mantienen normales. Por eso hay una hiperglucagonemia. Por último, les quería mencionar estos gráficos que son bastante interesantes. En el eje X vemos tiempo y en el eje Y concentración. El péptido C, en este primer gráfico, vemos cómo disminuye. Entonces, si disminuye el péptido C, disminuye la secreción de insulina, entonces podemos decir que disminuye la población de células beta. Estos tres gráficos son anticuerpos. O sea, este es anticuerpo. Por lo tanto, vemos como a lo largo de los años, o del tiempo, sí, de los años también, hay una disminución de los anticuerpos, ¿ya? Igual que en este gráfico. ¿Qué podemos sacar en limpio de esto? Que hay una correlación positiva entre los niveles de los anticuerpos antiislotes con la población de células beta. O sea, si hay más células beta, hay más anticuerpos antiislote. Y si hay menos células beta pancreáticas, hay menos anticuerpos antiislotes, ¿ya? Entonces, esta era la base de por qué estaba incorrecta la primera alternativa. Los niveles aumentados no se traducen en una mayor severidad. La correlación que se hace entre los anticuerpos antiislotes y la masa de células beta pancreáticas. Por ejemplo, en un paciente diabético 1, ya que no tiene nada de células beta pancreáticas, no existe el estímulo antigénico para desarrollar una respuesta inmune. Por lo tanto, como no existe este estímulo antigénico, los
la producción de anticuerpos anti-LOSTE va a bajar. Entonces, esto se condice con esta alternativa. La otra que fue votada también fue la letra B. Si aún persiste la duda diagnóstica, es posible realizar la prueba de reserva de insulina. Si se obtiene como resultado una elevación significativa, se confirmaría el diagnóstico. Esto es al revés. Si no se obtiene ningún cambio en los valores de péptido C, se confirmaría el diagnóstico de diabetes tipo 1 que no tiene tratamiento de insulina exógena. ¿Ya? Y la letra D, el anticuerpo contra el transportador de zinc es propio de etapas previas, o sea, más posteriores de la destrucción de células beta. Es propio del fenómeno de potenciación, que yo le mencionaba que está como segunda respuesta inmune. El más precoz y uno de los primeros antígenos es el de la insulina, el autoanticuerpo contra la insulina, ¿ya? No es el transportador de zinc. Y la letra C era la correcta, porque durante etapas tempranas de la fase de marcadores inmunológicos, o sea, durante esta etapa, se puede ver una prueba de reserva positiva, ¿ya? Porque todavía existe cierta reserva para responder a un estímulo exógeno. ¿Se tiene alguna duda en esta pregunta? ¿No? No, parece que no. Ya. Es muy importante esto porque la letra A generalmente lo preguntan en la prueba o en los certámenes, en los controles. Es que si se establece una relación entre anticuerpo antilote y severidad. Y esa, la relación, la correlación que se puede establecer es entre la masa de células beta y los títulos de los anticuerpos. ¿Ya? Ya. Caso clínico 2. Este es bastante más rapidito, por así decir. Paciente hombre de 15 años de edad, sin antecedentes médicos, consulta en servicio de urgencia por dolor abdominal acompañado de náuseas y vómitos. Al interrogatorio dirigido menciona polidipsia, poliuria y baja de peso no cuantificada. El examen físico solo destaca temperatura axilar de 38.2. Los exámenes de laboratorio destaca glicemia de 352, pH de 7.25 y cetonuria 3 cruces. Luego del estudio del diagnóstico diferencial, el paciente es diagnosticado de cetoacidosis diabética como debut de una diabetes mellitus tipo 1, secundario a un proceso infeccioso. Una vez solucionado el cuadro agudo, el paciente es dado de alta con tratamiento de insulina exógena. O sea, en palabras fáciles, es un paciente hombre de 15 años que presentó una cetoacidosis diabética y ahora está con tratamiento de insulina. ¿Ya? Ahora, con respecto a este caso, la pregunta número 3 versa lo siguiente. Una vez letra A. Una vez diagnosticada la diabetes tipo 1, toda prueba de reserva pancreática de insulina saldrá negativa. Letra B. El manejo, el manejo tanto de la complicación aguda de la diabetes como de la patología infecciosa puede mejorar la secreción endógena de insulina. Letra C. Se debe educar al paciente sobre el tratamiento de insulina. Es permanente y que ante una posible disminución de los requerimientos de insulina se debe plantear diagnósticos diferenciales. Letra D. Se debe educar al paciente sobre la posibilidad de que la patología regrese a la fase de marcadores génicos, por lo que la prueba de reserva de insulina puede resultar positiva. ¿Ya? Ahí vamos a dar un pequeño tiempo. ¿Ya? Y se los voy a dejar en el caso, por si lo necesita ayuda. O sea, leerlo de nuevo. Ya. Los tres han votado y los tres han votado de forma correcta. Felicitaciones. Entonces, la letra correcta era la letra 1. La letra B, sí. Claro, la letra B. Ahora, recordemos ahora el concepto que yo le quiero tocar por última vez, es el honeymoon. ¿Qué pasa con este concepto? Por ejemplo, ya tenemos esta como la historia natural de la enfermedad, pero si ponemos en este punto un fenómeno agudo, que es, en este caso fue infeccioso, ¿qué tenemos? Tenemos un aumento de las hormonas contrarregulatorias, un aumento de mediadores inflamatorios y una potenciación del fenómeno autoinmune. Y acá, como yo les dije anteriormente, la reserva pancreática de insulina se estaba utilizando para mantener la glicemia basal en condiciones normales. Por lo tanto, ante un evento estresor, no hay insulina o no hay reserva para aumentar la secreción de insulina. Por lo tanto, como acá bien dice, incapacidad de aumentar la secreción de insulina. Por lo tanto, acá podemos tener un aumento de la glicemia.
y tener un cuadro hiperglicémico agudo. Acá tenemos el esquema que está en su apunte y es bastante interesante. Tenemos las infecciones que mediante las hormonas contrarregulatorias y marcadores inmunológicos, también la reagudización del fenómeno de la autoinmunidad genera un daño en las células beta pancreáticas. Igual, esto genera la descompensación, una glicemia, una hiperglicemia, y esta hiperglicemia va a tener su propia glucolipotoxicidad principalmente, como van a ver en diabetes tipo 2, mediante estrés oxidativo. Entonces, en las células beta remanentes, las que todavía no son destruidas por el fenómeno autoinmune, tienen cierta disfunción, disfunción dada por la glucolipotoxicidad y los factores inmunológicos. Ahora, ¿qué pasa si yo trato con insulina exógena? ¿Qué pasa si yo manejo el cuadro infeccioso? Hago desaparecer estos factores de la autoinmunidad, estos factores de las infecciones y este factor de la glucolipotoxicidad. Entonces, estos factores generan que las células beta empiecen a volver a funcionar de manera correcta e incluso se postula que la proliferación de las células beta puede darse como fenómeno. Entonces, esta proliferación de células beta y las células remanentes que ya no están sujetas a estos factores estresantes o dañinos, por así decirlo, recae en una recuperación de la secreción, una menor glicemia y, muy importante, un menor requerimiento de insulina. Por lo tanto, estos pacientes que tienen un tratamiento de insulina exógeno durante este periodo pueden disminuir su dosis o incluso suspender el tratamiento insulínico, pero lo más importante también de este periodo es que es autolimitado, o sea, dura aproximadamente 6 meses. Ahora, si existe una recuperación de la secreción, ¿qué va a haber? Puede haber una prueba de reserva de insulina positiva durante este periodo. Ahora, esto para resumir de nuevo, acá se manejó el cuadro agudo, se recuperó la función celular de las células beta pancreáticas y cierta proliferación de las células beta, entonces la glicemia puede bajar incluso, disminuyendo los requerimientos de insulina exógena. Entonces, la alternativa correcta, como bien marcaron, era la letra B. La letra A, lo incorrecto, era que toda prueba de reserva pancreática de insulina saldrá negativa, falso, porque la fase de Honig puede encontrarse una prueba positiva. La letra C, lo incorrecto, era que la disminución de los requerimientos de insulina en este contexto no se debe plantear diagnósticos diferenciales porque cae dentro de la historia natural y de los mecanismos fisiopatológicos de la diabetes mellitus tipo 1, el fenómeno de Honeymoon. Y por último, no existe ninguna posibilidad de que la patología regrese a fase de marcadores génicos. Entonces, aun cuando la prueba de reserva de insulina puede estar positiva, la primera parte del enunciado de esta alternativa era incorrecta. ¿Se tiene alguna duda en esta pregunta? Ya, mientras si sale alguna duda de último momento, para finalizar este tópico, que yo no toqué mucho los temas de tolerancia central y periférica y el tratamiento con insulina. Y eso le pueden echar una ojeada antes de llegar al certamen, pero lo que es principal, por ejemplo, del tratamiento de insulina, es que no emula la secreción fisiológica de insulina endógena. Por lo tanto, el tratamiento, si bien el diabético tipo 1 no tiene insulinoresistencia al inicio, el tratamiento prolongado con insulina exógena puede caer en una insulinoresistencia por concentraciones suprafisiológicas en los tejidos periféricos. ¿Ya? Eso es como lo más importante de ese tópico. Y la diabetes monogénica, a veces lo preguntan, a veces no, pero si tienen tiempo también le echan una leída. Pero lo más principal de este tópico creo que es lo que puse en esta pregunta. Entonces, si no hay ninguna duda o consulta, vamos a avanzar a la diabetes tipo 2. Y lo dejo con mi compañera. Ya, súper. Feli, ¿me podéis dejar compartir la pantalla? Ya, bacán.
Ya, entonces vamos a empezar con el caso clínico de diabetes mellitus 2. Este caso clínico nos va a servir para las primeras dos preguntas de este tema, y la última pregunta es independiente, para que no se confundan. Ya, así que dice: hombre de 54 años, asintomático y sin antecedentes médicos, acude a su consulta para realizarse chequeo médico general, pues le preocupa desarrollar diabetes, ya que su padre y su madre son diabéticos y sabe que esta enfermedad tiene alta carga genética. Al interrogatorio dirigido no refiere síntomas. Al examen físico destaca paciente obeso, peso 97 kilogramos, talla 1,70, IMC 33,6, contorno de cintura 114 centímetros, presión arterial 148,94, frecuencia cardíaca 88, frecuencia respiratoria 18, de amplitud normal. Usted evidencia presencia de acrobordones y acantosis nigricans en región axilar y cervical posterior. Se le solicitan exámenes de laboratorio que indican glicemia de ayuno de 98 y glicemia postprandial a los 120 minutos de 182, con disminución de la pendiente de la curva de insulina a los 30 minutos postcarga y de la insulina plasmática a los 60 y 120 minutos postcarga. Así que la primera pregunta es: con respecto a este paciente, ¿cuál sería el patrón de insulina resistencia predominante? Ya. Para entender esta pregunta, es importante conocer cómo se comporta la insulina y el glucagón en la fase anabólica y en la fase catabólica normal. La fase anabólica es la fase que viene, la fase postprandial inmediata, en que aumenta aquí no está graficado, pero la glucosa sigue una curva similar a la insulina. Aumenta luego de que nos alimentamos por absorción intestinal, y con ese aumento de glucosa es sensado por la célula beta pancreática, ¿cierto? Que tiene ingresa la glucosa por la enzima glucoquinasa, la destina a la formación de ATP, y esta ATP va a cerrar, por así decirlo, a bloquear un canal de potasio. Entonces con eso va a aumentar la carga positiva de la célula y se va a despolarizar. Con la despolarización permite que entre calcio, y eso permite que se secrete la insulina. Entonces va a aumentar la insulina cuando aumenta la glucosa. Pero esta insulina aumenta en dos fases. Tiene un pic y luego una segunda fase. Ambas fases dentro de la secreción fásica de glucosa, de insulina. Entonces el pic corresponde a la secreción de los gránulos con insulina que están pegaditos a la membrana de la célula beta. La segunda fase ya corresponde a gránulos que pueden estar preformados, pero no pegaditos a la membrana, o bien pueden ser gránulos que se forman desde cero. Entonces, con el pic de insulina, es muy importante porque tiene dos funciones muy importantes que es relevante que recuerden. El pic lo primero que hace es frenar la producción hepática de glucosa. Y lo segundo que hace es primar el glucagón, o sea, llevarlo a un nivel mínimo. Y bueno, al final después viene la segunda fase, y en conjunto esta secreción de insulina tiene efecto en los órganos insulinotrópicos, que son el músculo, el hígado y el tejido adiposo. Entonces ya habíamos dicho que el pic de insulina frenaba la producción hepática de glucosa, pero además promueve la formación de glicógeno. Porque el hígado no tiene los canales GLUT4 que tiene el músculo y el tejido adiposo, sino que tiene el GLUT1 y GLUT2, que no son estimulados por insulina. Sin embargo, los procesos internos del hígado sí se promueven por insulina, y estaría formando entonces glicógeno y también triglicéridos. Por eso se le dice a este hígado que es un hígado lipogénico. Y la insulina en el músculo promueve la captación de glucosa,
y en el tejido adiposo también, pero en menor medida. Aquí es súper importante recordar que el músculo es el principal responsable de que disminuya la glicemia en el periodo postprandial. Y después viene la fase catabólica. La fase catabólica comienza más o menos 2 horas después de la ingesta de alimentos, y ahí la glucosa empieza a bajar. La insulina sigue una curva parecida, así que también comienza a disminuir. Como empieza a bajar la glucosa, necesitamos igual aportar glucosa, porque el resto de los órganos, o sea, todos los órganos del cuerpo, todas las células necesitan glucosa. Así que el que lo hace, el órgano que lo hace es el hígado. Primero mediante la glicogenólisis y después mediante la gluconeogénesis. Y en la gluconeogénesis es apoyado por el tejido adiposo, que el tejido adiposo sufre lipólisis y permite liberar sustratos para la gluconeogénesis. Y acá es importante que el glucagón es el que promueve estos procesos, pero el glucagón a su vez va a estar influido por 2 cosas. Por la primación que hizo el pic de insulina en la fase anabólica, que lo llevó a un mínimo, entonces de eso va a depender también al nivel máximo al que va a llegar en la fase catabólica, y también está regulado por la insulina tónica. Igual va a haber siempre una producción de insulina tónica. Entonces, aquí el hígado en esta fase, como está produciendo la glucosa, se va a llamar hígado glucogénico. Así que, bueno, es importante de acá rescatar que el hígado en el periodo de la fase anabólica va a ser lipogénico, en la fase catabólica va a ser glucogénico. Lo otro que es importante que recuerden, ¿qué es lo que hace el PIC? El PIC frena la producción hepática de glucosa y prima el glucagón. Y lo otro es el glucagón, que está determinado por la primación que hizo el PIC, el nivel de glucagón en la fase catabólica está determinado por eso y por la insulina tónica. Bueno, ¿y qué pasa después en la diabetes mellitus? La diabetes mellitus, lo característico es que se pierde la secreción fásica de insulina. Eventualmente también se va a perder la secreción tónica, pero eso es en un periodo más prolongado de enfermedad. Así que se pierde la secreción fásica. Y lo primero que se pierde es el PIC. Si se pierde el PIC, vamos a tener que no va a lograr frenar la producción hepática de glucosa, y el hígado va a seguir produciendo glucosa en la fase anabólica, pero también va a producir lípidos, va a producir triglicéridos. Y por esto se va a llamar un hígado glucolipogénico. Eso es característico de la diabetes, así que es importante recordarlo. Y lo otro es que como se pierde este PIC, el glucagón no se va a primar a un nivel bajo, como acá, que está bajito. Acá no bajó tanto. Bajó un poco, pero no tanto. Entonces esto va a determinar que luego, en la fase catabólica, llegue a un nivel más alto todavía. Entonces, esas son las 2 implicancias de la pérdida del PIC. Y bueno, en la fase catabólica, el hígado, como va a tener gran estimulación por glucagón, va a producir la glucosa, igual que en la fase anterior, pero también va a producir triglicéridos, porque la lipólisis en el tejido adiposo, en el caso de diabetes mellitus, es tanta, debido a los altos niveles de glucagón, que el hígado, aparte de utilizar los ácidos grasos que libera el tejido adiposo para la gluconeogénesis, los vuelve a reesterificar y a producir como moléculas de VLDL. Así que por eso también se comporta como un hígado glucolipogénico. ¿Ya? Bueno, ahora lo vamos a seguir profundizando un poco más acá. Entonces, si se pierde el PIC, vamos a tener una glicemia alterada de ayuno. ¿Por qué? Porque el PIC era determinante
en primar el glucagón. Entonces, iba a llegar a niveles más altos y iba a seguir produciendo, no, perdón. La pérdida del PIC determina que tengamos un hipoinsulinismo postprandial. Eso, claro, es con la pérdida del PIC y con segunda fase interna. Y aquí también, para tener una glicemia alterada de ayuno, tiene que predominar una insulinoresistencia hepática, porque el hígado era el principal determinante de la glicemia en la etapa catabólica, por la producción hepática de glucosa. Entonces, no vamos a poder inhibir la producción hepática de glucosa y va a subir la glicemia de ayuno al tener insulinoresistencia hepática. Y bueno, aquí vamos a tener conservada la fase 2 y solamente vamos a tener el PIC alterado. Y ahí tendríamos glicemia alterada de ayuno. En el paciente con intolerancia a la glucosa, que es cuando le sube la insulina, o sea, la glucosa después de comer, vamos a tener un hipoinsulinismo postprandial bifásico. Ambas fases se van a perder. Se va a perder el PIC y se va a perder la segunda fase. Y aquí va a predominar la insulinoresistencia muscular. Porque no logramos translocar los GLUT4 en la membrana para destinar la glucosa postprandial. Entonces es importante que recuerden, glicemia alterada de ayuno es una insulinoresistencia hepática con una pérdida del PIC. Y la fase 2, conservada. El paciente con intolerancia a la glucosa, hay una pérdida del PIC y de la segunda fase, ambas, y predomina la insulinoresistencia muscular, porque el músculo, como les comenté, es el principal determinante de la glicemia postprandial, o sea, postprandial inmediata. Así que este paciente, si volvemos atrás, podemos ver que tenía glicemia de ayuno 98, estaba normal, porque la glicemia de ayuno máxima es 99. La glicemia postprandial a los 120 minutos era de 182. Esto está elevado porque tiene que ser menor a 140. Y tiene una disminución de la pendiente de la curva de insulina a los 30 minutos postcarga. La pendiente de la curva de insulina da cuenta del PIC. Si hay una disminución de la pendiente es porque hay una disminución del PIC. Y luego dice que la insulina plasmática a los 60 y a los 120 minutos postcarga también está disminuida. Entonces, eso da cuenta de la segunda fase de la fase fásica. O sea, la pendiente da cuenta del PIC y la insulina a los 60 y a los 120 minutos da cuenta de la insulina de segunda fase. Entonces, como está disminuida el PIC y la segunda fase y tiene glicemia postprandial alterada, nos llega a esta combinación. Teníamos la pérdida de las dos fases, la postprandial, o sea, intolerancia a la glucosa, y lo que falta de esta combinación es insulinoresistencia muscular. Así que esa era la respuesta correcta. No sé si hay alguna duda. Bueno, si no hay ninguna duda, seguimos. Esta es la segunda pregunta. Con respecto al mismo paciente, ¿cuál de los siguientes factores podría explicar su insulinoresistencia? La secreción de leptina, secreción de adiponectina, secreción de citoquinas expresadas por macrófagos M1 o secreción de citoquinas expresadas por macrófagos M2. Ya, entonces tenemos dos respuestas para secreción de citoquinas expresadas por macrófagos M1 y una para el M2. Ya, entonces vamos a ver. Esto es como el origen de por dónde parte la diabetes mellitus. Todo parte de un balance positivo de energía, cuando los ingresos superan los egresos.
entonces vamos a tener ganancia de tejido graso. Este tejido graso tiene la posibilidad de almacenarse en el compartimento subcutáneo, que es el compartimento que está hecho para almacenar tejido graso, o bien en el compartimento visceral. Esto no es normal. Lo normal es que se almacene en el nivel subcutáneo, pero hay determinados factores que promueven que se almacene en un lugar que no le corresponde. Por ejemplo, el tabaquismo, tener un genotipo desfavorable, que aquí está implicado todo el tema también de la herencia de ciertos genes que están implicados en la diabetes mellitus, y una respuesta maladaptativa al estrés, que se refiere a que el cortisol degrada más en estas personas, degrada más la grasa del tejido subcutáneo que del tejido visceral, entonces se empieza a acumular más en el tejido visceral. Bueno, esto es el fenómeno de el almacenamiento ectópico del tejido graso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tejido graso que se almacena a nivel subcutáneo, o sea, donde le corresponde, es un tejido que no va a presentar un perfil inflamatorio. Al contrario, va a tener una expresión de macrófagos tipo M2, que son macrófagos que expresan citoquinas que no son proinflamatorias, y linfocitos T reguladores, que es lo mismo, están regulando una respuesta antiinflamatoria. Entonces se van a producir una serie de adipoquinas, como la resistina o la RB4, que son antihiperglicemiantes. ¿Y por qué son antiglicemiantes? Es porque son insulinosensibilizantes. Aumentan la sensibilidad a la insulina y con eso hacen que disminuya la glicemia. O sea, esto está bien. Así es como debería ser. Pero por estos factores que yo les digo, puede distribuirse el tejido graso a nivel visceral. El nivel visceral no es un compartimento que está hecho para almacenar grasa. Entonces empiezan a haber una serie de fenómenos como hipoxia, isquemia, que activan una cascada inflamatoria en donde están involucrados los macrófagos de tipo M1 y linfocitos que secretan todas estas células inflamatorias, citoquinas proinflamatorias y adipoquinas prohiperglicemiantes. Entre ellas, la leptina, la adiponectina, la bifatina y la omentina. A ver, espérense, creo que esto está puesto al revés. Sí. Estas son, la resistina, la RBP4, son las que secreta acá. Después lo vamos a cambiar cuando lo subamos, pero son las que secreta el tejido tejido graso visceral. Y estas son las que secreta el tejido graso subcutáneo. Pero bueno, serían entonces estas las prohiperglicemiantes, porque causan insulinoresistencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas estas citoquinas proinflamatorias van en los órganos que son insulinotrópicos, van a activar sus receptores para estas citoquinas y se va a activar una cascada que va a culminar con la activación de unas quinasas, que es la IKK y la JNK. ¿Ya? Estas quinasas van a ser fundamentales para explicar la insulinoresistencia, porque van a fosforilar al receptor, el sustrato del receptor de insulina, que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Pero recuerden entonces a la IKK y a la JNK. Bueno, lo vamos a ver al tiro, pero lo otro es que aparte de que este tejido graso visceral, aparte de que secrete citoquinas proinflamatorias, también tiene un alto grado de lipólisis. Entonces secretan muchos ácidos grasos. Y los ácidos grasos lo que van a hacer es que también van a activar en los tejidos insulinotrópicos quinasas.
la proteína quinasa C en este caso, en el músculo y en el hígado. Y bueno, esto lo vamos a ver después en la última pregunta. También los ácidos grasos son responsables de la lipotoxicidad que va a terminar por matar a la célula beta pancreática. Entonces, estas quinasas van a estar implicadas aquí. Esta es la célula una célula de los órganos insulinotrópicos, porque acá tienen el receptor de insulina, que es un receptor de tipo tirosina quinasa que ya está dimerizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega la insulina, este receptor acopla al sustrato del receptor de insulina. Este sustrato del receptor de insulina, entonces, se va a fosforilar en los sitios tirosina y va a activar una cascada de señalización que va a culminar con la activación de varias quinasas, entre ellas la proteína quinasa B, ¿ya? Y esto va a determinar los efectos que tiene la insulina en las células de los órganos insulinotrópicos. Por ejemplo, que se ponga en la membrana los receptores GLUT4 que permiten la entrada de glucosa. También esta quinasa va a inhibir a la quinasa, a la GSK3, que al inhibir a esta quinasa se va a desfosforilar la glicogenosidasa, se va a desfosforilar, porque acá está fosforilada, pero si lo inhibimos se va a desfosforilar, y con eso va a permitir también otro de los efectos de la insulina, que es la formación de glicógeno. Entonces permite la entrada de glucosa, la formación de glicógeno, y la activación de mTOR, que tiene que ver con la síntesis proteica, que eso ocurre, por ejemplo, en el músculo, se sintetizan proteínas. Esa es la vía metabólica del receptor de insulina. Pero el receptor de insulina también tiene una vía que es la vía mitogénica, que es independiente, esto es importante, es independiente del sustrato del receptor de insulina. Y esta lleva a vías de crecimiento celular. Entonces, cuando tenemos una resistencia a la insulina, teníamos estas quinasas que yo lo leí antes, JNK, JKK y la proteína quinasa C, que lo que hacen es que van a fosforilar al receptor de insulina, pero no en tirosina, sino que la van a fosforilar en serina. Y eso no va a permitir que se desarrolle toda esta vía, que es la vía metabólica. Pero, como habíamos dicho que la vía mitogénica era independiente del sustrato receptor de insulina, esta sí va a estar funcionando perfectamente. Entonces nosotros al final vamos a tener comprometida la vía metabólica, y la vía mitogénica va a seguir independiente. Entonces, bueno, la pregunta era, ¿cuáles de los siguientes factores podrían explicar la insulinoresistencia? El paciente tenía la distribución de grasa visceral, que tenía mayor expresión de los macrófagos de tipo M1. Así que eso podría explicar la insulinoresistencia. La leptina y la adiponectina eran insulinosensibilizantes, y macrófagos M2 también son los macrófagos reguladores que están presentes en el tejido graso subcutáneo. Así que sería la alternativa C. No sé si hay alguna duda. Ya, si no hay ninguna duda, vamos a ir a la última pregunta, que es, esta independiente del caso clínico. Bueno, y dice, en relación a la homeostasis de la insulina, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Niveles plasmáticos normales de insulina permiten afirmar que no hay un trastorno. Un aumento de los niveles plasmáticos de insulina reflejan un hiperinsulinismo compensatorio. Una disminución de los niveles plasmáticos de insulina reflejan un hipoinsulinismo relativo, o ninguna de las anteriores. 3 respuestas para ninguna de las anteriores. Les adelanto que esa es la respuesta correcta. Ya, entonces ahora vamos a revisar la historia natural de la diabetes mellitus 2. Entonces,
¿qué es lo que pasa? Empezaba todo este cuento con el tema que vimos anteriormente del tejido graso que causaba una insulinoresistencia. Entonces, como yo les dije, la que se va a ver afectada es la vía metabólica, pero la vía mitogénica va a seguir funcionando perfectamente. Entonces, como se ve perjudicada la vía metabólica, acá hay una conversación constante entre la célula beta y las células de los tejidos insulinotrópicos. Entonces, si disminuye la sensibilidad a la insulina, esto se va a comunicar a la célula beta, ya sea mediante los niveles o sea, no se conoce muy bien cómo funciona, pero se postula que puede ser por los niveles de glicemia, por estímulos no glicémicos dados por los ácidos grasos libres o por una vía neural. Entonces, la célula beta se entera de que hay una insulinoresistencia y va a aumentar la secreción de insulina de manera compensatoria. Entonces, eso va a lograr compensar el defecto y se va a mantener la homeostasis de la glicemia normal. Pero debido a que la vía mitogénica se mantiene sin alteración, se va a ver exacerbada. Pero eso también se postula que puede permitir la vía mitogénica, como le había contado que estaba involucrada en los procesos de crecimiento celular, permite un aumento de la masa de células betas, hipertrofia e hiperplasia, que eso también va a permitir que la célula beta pueda seguir aumentando la secreción de insulina para mantener la homeostasis de la glicemia normal. Entonces, primero vamos a tener un hiperinsulinismo compensatorio. Sin embargo, llega un momento en que esta célula beta va a disfuncionar y no va a poder seguir manteniendo este ritmo de trabajo de un hiperinsulinismo. ¿Y qué es lo primero que pasa? Es que se pierde el pic. Se pierde el pic de secreción, porque se altera la síntesis de los gránulos, hay una alteración en la síntesis de gránulos, o hay un aumento de la relación de proinsulina-insulina, que la proinsulina no es activa, entonces no sirve de nada tener proinsulina. Y lo otro es porque hay un menor efecto incretina, que lo vamos a ver al tiro. Entonces, cuando hay una disfunción de la célula beta, que esto está dado está determinado genéticamente, porque hay gente que puede tener insulinoresistencia y que su célula beta pueda indeterminadamente seguir produciendo insulina y nunca va a caer en un estado de hiperglicemia. Pero si es que se poseen estos genes de susceptibilidad de la célula beta a disfuncionar, va a haber una disfunción y vamos a tener entonces una alteración de la homeostasis de la glicemia. Entonces lo primero que pasaba, como habíamos dicho, era la pérdida del pic de secreción por estas tres razones, disminución de la sensibilidad a la glucosa de la célula beta, va a ser sensible a la glucosa, por lo tanto va a tener una tasa de respuesta disminuida a la glucosa, y va a tener una alteración de la respuesta a incretinas y un aumento de la relación proinsulina-insulina que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, esta alteración de la respuesta a las incretinas, las incretinas son unas hormonas que son producidas en el caso del GLP-1 por la célula L en el ilion, y en el caso del GIP por las células K en el duodeno y yeyuno. Cuando ingresa el alimento y pasa por el duodeno, por el yeyuno, por el ilion, va a estimular a estas células a liberar las incretinas. Y las incretinas lo que hacen es que estimulan la liberación de insulina, pero la liberación de insulina que es estimulada por glucosa. Entonces esto es solamente cuando uno se alimenta por vía oral. No sé si se acuerdan que vieron en fisiología unos gráficos que graficaban el aumento de la insulina plasmática cuando se alimentaba por vía oral o por vía parenteral. Por vía parenteral el aumento no era tanto como por vía oral, porque si pasaba directamente a la sangre, la alimentación, por así decirlo,
no pasaba el alimento por el tubo digestivo y no se estimulaban estas células que producían las incretinas. Así que por eso es importante las incretinas, porque tienen varias funciones, pero la más importante es que estimulan la secreción de insulina. Entonces se va a perder también la respuesta a las incretinas por una disminución, en el caso de GLP-1, disminución de su producción, y en el caso de GIP, por una resistencia. Y bueno, entonces en este caso vamos a tener que no va a lograr compensar la célula beta la alteración en la sensibilidad a la insulina, y por lo tanto vamos a tener un hiperinsulinismo que no es compensatorio, que también se le puede llamar hipoinsulinismo relativo. Y aquí empieza a aparecer entonces empieza a aparecer la alteración en la homeostasis de la glucosa. Y finalmente, luego de la disfunción, viene la muerte de la célula beta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debido a que había disfuncionado, teníamos alteración en la glicemia y vamos a tener hiperglicemia. Y la célula beta, hay que recordar que es una célula muy susceptible al estrés oxidativo, porque esta célula beta ingresaba la glucosa y la destinaba toda a la producción de ATP. Y con eso iba en desmedro de otras vías en las que se utiliza la glucosa, por ejemplo, la vía de las pentosas, que permite formar el glutatión, permite formar NADPH para poder reducir el glutatión y tener esta defensa contra el estrés oxidativo. Entonces, como no vamos a tener el glutatión, vamos a tener mayor susceptibilidad al estrés oxidativo. Y bueno, sabíamos que con la glicemia, la hiperglicemia y el aumento de los ácidos grasos libres, se iban a ocupar la glucosa y los ácidos grasos libres para producir energía. Entonces iban a ir la glicemia a glicólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, y aquí los complejos producían especies reactivas de oxígeno, que no van a poder ser compensadas porque no vamos a tener esta protección al estrés oxidativo, y eso entonces va a llevar a mucho estrés oxidativo, valga la redundancia, a la célula. Ese es el primer motivo por el que se ve afectada la célula y que finalmente lleva a apoptosis. El segundo es el estrés de retículo. El estrés de retículo se explica porque en la etapa de hiperinsulinismo, en que la célula beta estaba produciendo mucha insulina, como el proceso iba tan rápido, algunas moléculas de insulina quedaban mal plegadas, y eso causaba estrés de retículo, que también va a llevar a la apoptosis de la célula beta. Y lo último es el IAPP o amilina, que es una hormona que se produce junto con la insulina, y que como también estábamos produciendo mucha insulina, estábamos produciendo mucha de esta hormona, y esta hormona se empieza a acumular. Se empieza a acumular afuera como alrededor de la célula beta, y después es procesada, reingresada, y eso activa vías de apoptosis que llevan a apoptosis de la célula beta. Entonces, bueno, y la otra vía también por los ácidos grasos libres, que los ácidos grasos libres están implicados en la vía del estrés oxidativo junto con la hiperglicemia, pero también por una propia vía en que estos ácidos grasos libres van a formar ceramidas, y las ceramidas son tóxicas para la célula beta. Esto es lo que se conoce como lipotoxicidad, y también lleva a apoptosis. Entonces, cuando ya se empiezan a morir las células beta, ya no van a poder seguir produciendo la insulina, y ahí ahora sí vamos a caer en un hipoinsulinismo absoluto. Antes teníamos un hipoinsulinismo relativo, en que la insulina podía estar en niveles
mayores al normal, pero no eran capaces de compensar el grado de insulinoresistencia. Ahora definitivamente la insulina cayó a un nivel menor al normal. Y ahora sí vamos a tener entonces también un trastorno de la glicemia. Y acá este gráfico grafica un poco lo anterior. Vamos a partir que aumenta la resistencia a la insulina y la célula beta empieza a compensar esta situación aumentando la secreción de insulina y llega a un punto en el que ya no es capaz de compensar la resistencia a la insulina, por ejemplo aquí, pero aquí sigue estando en un nivel mayor que el normal, pero no logra compensar la resistencia a la insulina. Entonces, a pesar de estar alto, igual tendría un hipoinsulinismo relativo. Luego, un hipoinsulinismo absoluto cuando ya realmente está baja y no compensa. Entonces, hay dos hipoinsulinismos. Bueno, y eso era importante para responder esta pregunta, porque que los niveles plasmáticos de insulina estén normales, no podemos decir que no hay un trastorno, porque, por ejemplo, si decimos que este es el normal, aquí tendría un valor normal, pero claramente hay un trastorno, porque está siendo menor, o sea, está siendo normal, pero porque ya pasó a ser mayor, a ser un hiperinsulinismo, luego bajó a un hipoinsulinismo relativo y luego a un absoluto. Y en ese camino de subir y bajar, pasa nuevamente por el punto normal, desde un hiper a un hipo, pero no, en ese caso no habría habría un trastorno, porque el paciente ya está presentando una alteración de la glicemia. La B decía, un aumento de los niveles plasmáticos de insulina reflejan un hiperinsulinismo compensatorio, no necesariamente, porque puede ser no compensatorio, como ya vimos. Y la C dice, una disminución de los niveles plasmáticos de insulina reflejan un hipoinsulinismo relativo, no necesariamente, porque no sé si recuerdan un gráfico que les mostró el profesor en clases, que era una curva que graficaba el valor de insulina y versus la resistencia a la insulina. Y por ejemplo nombraba que los deportistas tenían mucha sensibilidad a la insulina. Entonces tenían niveles menores de insulina que una persona normal, porque tenían más desarrollado el sistema muscular, que como habíamos dicho era el principal determinante de la sensibilidad a la insulina del cuerpo total, o sea, representa como el 80% de la sensibilidad a la insulina. Por eso uno de las terapias, la mejor terapia para aumentar la sensibilidad a la insulina es el deporte. Bueno, esas personas tienen una mayor sensibilidad a la insulina, entonces tienen una disminución de los niveles plasmáticos de insulina, pero no tienen un hipoinsulinismo relativo. Entonces, por eso, habiendo descartado las tres anteriores, sería la D, la respuesta correcta. No sé si hay alguna duda.